Hola y bienvenidos al blog de Planeta Matrix Illuminati. Después de tanto tiempo, continúo con el segundo capítulo de este trabajo sobre la farsa construida alrededor del dogma del calentamiento global antropogénico. Inicio este trabajo con una frase de Mark Twain que reza así: es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Porque tal y como lo anticipé al publicar el primer capítulo de la saga, pasaron tres cosas. La primera es que recibí algunos comentarios de apoyo que siempre valoro y agradezco. La segunda fue que me desmonetizaron el canal, de nuevo. Y la tercera es que se me suscribieron bastantes seguidores del canal, lo que refleja la fuerte disonancia cognitiva que genera al cuestionar los dogmas de fe de esta nueva religión del calentón global. En fin, decir la verdad tiene su costo. Ya entrando en materia, debo hacer algunas aclaraciones. Yo no niego que exista un calentamiento global, lo que no me trago es que ese calentón sea por causas antropogénicas debido al incremento del CO2 en la atmósfera como reza el dogma del calentamiento. También pongo en duda que ese cambio climático tenga un carácter catastrofista, como nos machaca la doctrina oficialista con tanta insistencia. En los medios nos dicen con gran alarmismo que la temperatura global promedio ha aumentado y eso es cierto, así lo confirman la mayoría de los expertos y las mediciones. Lo que no informan es que, según mediciones actualizadas, en el 2023, el planeta registró una temperatura promedio de 14.98 grados centígrados, superando en apenas 1.45 grados los niveles preindustriales de la década de 1850, que según expertos, estarían entre los 13.53 y los 13.7 grados centígrados. Si hacemos la contabilidad, desde 1850 hasta 2023, contaríamos 173 años exactamente, y si dividimos 1.45 grados entre 173 años, obtendríamos que, en promedio simple, la temperatura global media ha aumentado 0.008 grados por año. Eso franca y objetivamente es irrisorio y contraevidente con el alarmismo de los calentólogos, por todos conocidos. Aquí ya de entrada cualquiera podría concluir que algo no cuadra frente a tanta profecía catastrofista. Pero la duda se vuelve suspicacia, cuando estos visionarios del clima futuro prevén que para el 2100, la temperatura global podría aumentar hasta 5 o 6 grados más. Eso implicaría que en los 80 años que hay entre 2020, cuando oí de tal pronóstico por primera vez, hasta el año 2100, la temperatura global tendría que aumentar a una tasa de 0.06 grados o más por año, no a 0.008 grados año, y esto es una diferencia garrafal. Es decir, si seguimos con la tasa de aumento de 0.008 grados por año, de los últimos 173 años, para el 2100 podríamos estar 0.7 grados más cálidos, no 5 o 6 grados más. Ya el gurú de la estupidez, Al Gore se pifió a lo grande, cuando afirmaba en su documental Idiota del 2006, una verdad incómoda, que para los años 2014 y 2020 desaparecería la capa de hielo del Ártico, que el nivel del mar subiría hasta inundar ciudades costeras como Nueva York, Los Ángeles o Shanghái, y que los huracanes serían pan de cada día y mucho más potentes y devastadores. Todo fue puro alarmismo catastrofista con la amplia resonancia de los medios de comunicación y todo el establecimiento globalista. No les sorprende que estando en 2024, en los grandes medios de comunicación, ni se mencione siquiera este pronóstico fallido. ¿A qué se deberá tanto mutismo mediático al respecto? La proyección anterior me sirve como intro para desvirtuar otro mantra de los calentólogos, la supuesta unanimidad o consenso entre los científicos con respecto a que el calentamiento global es generado por el hombre, debido al aumento de las emisiones de CO2 o dióxido de carbono desde que inició el boom de la industrialización a mediados del siglo XVII a hoy. Ese consenso del 97%, tan pregonado por los medios de comunicación hegemónicos, e incluso por expresidentes como Obama, es engañoso y surge de la manipulación. Lo primero que hay que decir, es que la ciencia por definición no es una cuestión de mayorías ni de consensos, la ciencia es de evidencias, argumentación y realidades fácticas. Importa poco o nada si la mayoría está en contra o a favor de un postulado. Ya entrándonos en la descalificación del exagerado consenso, cuando uno se pone a investigar de dónde viene ese dato del 97%, se encuentra con que surge de un desk research o investigación de escritorio que basa sus conclusiones de otros estudios sobre el cambio climático, que fueron realizados entre 1991 y 2012 por el Easy Web of Science, que es una institución que compendia una enorme base de datos de estudios, revistas académicas, conferencias y libros de naturaleza científica. Para la época en que se hizo la indexación de estos estudios, el Easy Web of Science era propiedad de otra firma llamada Thomson Reuters, una empresa privada controlada por la Reuters, cuyos accionistas principales serían nada más ni nada menos que la familia Rothschild, notables promulgadores del catastrofismo climático y la agenda globalista. Es decir,
De ninguna manera pueden argumentar neutralidad científica, el conflicto de interés es evidente, ya que la conclusión del consenso compagina perfectamente con la agenda que desde hace décadas promulgan los voceros del clan Rothschild. En ese compendio de estudios citado, se reunieron un total de 11.944 trabajos que fueron publicados en 1980 revistas científicas. Luego un equipo de voluntarios se repartió la labor de analizar su contenido, separando las investigaciones que trataban el tema de la causalidad del calentamiento climático en dos grupos, los que apoyaban la idea de la causa antropogénica versus los que se inclinaban por otras causales. Lo que encontraron fue que el 97.1% de los autores analizados apoyaba la idea de que el hombre era el causante del calentamiento, mientras que los percentiles restantes estaban entre la negación de lo mismo y una posición dubitativa no concluyente. Hasta ahí parecería que la conclusión del consenso científico no tiene fisuras, pero si las tiene, hay un detalle que para muchos puede resultar irrelevante o una tonta sutileza, pero que resulta fundamental en el análisis, si queremos ser plenamente objetivos. Resulta que esos 11.944 trabajos, base de la conclusión mencionada, compartían una condición básica para ser tenidos en cuenta. Para ser contemplados dentro del análisis, tenían que ser estudios oficialmente publicados y validados por la comunidad científica, lo cual para el caso del tema del calentamiento global, constituye un sesgo determinante, ya que es prácticamente imposible que alguna universidad, gobierno o centro de investigación te patrocine o publique en su nombre un estudio, en el que dentro de sus objetivos de investigación se ponga en duda la responsabilidad del CO2 o del ser humano en el calentamiento global. Los herejes no son bien vistos por la comunidad científica, ni por los que otorgan subsidios o hacen las veces de decisores editoriales en las revistas científicas. En este contexto, es absolutamente previsible que los estudios que apoyen la idea de la causa antropogénica sean porcentualmente más abundantes que los que se oponen al dogma y que podrían ser considerados heréticos. Esta es una forma civilina pero muy efectiva de censura indirecta. Por otro lado, tampoco nos dicen que hay otras investigaciones como la encuesta Brabant-Storch de 2013 que baja ese consenso a un 66%, luego de encuestar a una muestra de 286 expertos relacionados con el clima. Y no crean que ese 34% de herejes opositores a la causa antropogénica del calentamiento global son expertos a los que solo conoce la mamá o que son por allá científicos locos que trabajan en una caverna. No, son científicos de talla mundial, incluso, casi la tercera parte de ellos han sido colaboradores del IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, en algún momento de sus carreras. Hablamos de físicos de la talla del Dr. Nir Seib, astrofísico y cosmólogo, profesor del Instituto Racah de Física de la Universidad Hebrea de Jerusalén, quien es tajante al afirmar que el principal causante del calentón global es la actividad solar y no las emisiones de CO2 humanas. Otro reconocido disidente del dogma climático es el Dr. Richard Selinsen, profesor de meteorología del Instituto Tecnológico de Massachusetts que mencioné anteriormente. Este científico le ha dedicado varios artículos a lo que él llama la falacia del calentamiento global, en los que incluso cuestiona el alarmismo frenético y catastrofista que envuelve al tema. Su posición es que el cambio climático antropogénico puede estar siendo exagerado, e igual que el Dr. Seib, considera que el papel de los factores naturales, como las variaciones en la radiación solar y los cambios en la circulación atmosférica, puede estar siendo subestimado en los modelos climáticos. De forma que estos científicos, junto a muchos otros herejes, cuestionan que se responsabilice el calentamiento global al aumento en las emisiones de CO2 en la atmósfera de los últimos 180 años y que, por ende, se afirme que es culpa del ser humano por el consumo exponencial de combustibles fósiles, el dogma omnipresente e incuestionable del calentamiento global antropogénico. Y lamento ser un maldito hereje conspiranoico, pero resulta que quizás esa sea la principal mentira y estupidez que nos metieron en la cabeza estos calentólogos farsantes, pues resulta que el CO2 es un factor prácticamente irrelevante en la temperatura del clima. Antes de que algunos me insulten, por favor analicen la información que estoy por darles a continuación. Resulta que, aunque el dióxido de carbono CO2 es un gas involucrado en el llamado efecto invernadero, apenas constituye el 0.04% de los gases que componen la atmósfera de la Tierra. Esto es nada comparado con el nitrógeno que abarca aproximadamente el 78% o el oxígeno que llega al 21%. Otros gases como el vapor de agua, el neón, el helio, el metano y otros, comparten un 0,03%. A esto súmele que se calcula que tan solo el 4.5% de ese CO2 es generado por el hombre, el 95.5% restante se le atribuye a causas naturales. Entonces, la presencia de CO2 en la atmósfera de la Tierra, generado por el hombre, se circunscribe al 4.5% del 0.004%.
Esto significa que la presencia de CO2 en la atmósfera de la Tierra, generado por el hombre, representa apenas el 0.00018% del total. Ante esta realidad fáctica, argumentan los calentólogos que lo que ocurre es que el CO2 tiene una amplia tasa de absorción de radiación infrarroja, comparativamente con los otros gases presentes en la atmósfera. Pues bien, resulta que, de los gases atmosféricos, el CO2 es el segundo después del vapor de agua en cuanto a esa capacidad de absorción de radiación infrarroja. El tercero es el gas metano. Me surge una pregunta lógica, ¿por qué el vapor de agua o el metano no son satanizados, si ambos se ubican en el rango del 0.03% de volumetría atmosférica, muy cercano al 0.04% que registra el CO2? Porque el CO2 es el único villano de la película. Yo creo que esto ocurre por tres inconfesables razones. Primero que todo, porque se necesita que el culpable sea el ser humano y el crecimiento poblacional generado por el mejoramiento del estado de bienestar luego de la primera industrialización experimentada en el siglo XVIII. ¿Por qué? Simple, porque uno de los objetivos de todo este entramado globalista climático es reducir la población mundial. Para esa élite de altruistas de club, somos demasiados y más o menos prescindibles. Más o menos por ahora, porque aún nos necesitan trabajando en sus industrias, empresas y como empleados públicos. Falta poco para que esto cambie y seamos desechables, cuando se acaben de afianzar la robótica, la inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Se calcula que al menos el 25% de los puestos de trabajo actuales serán reemplazados por estas tecnologías en los próximos 10 años. La segunda razón es que es más fácil controlar y subyugar a menos gente, que a más gente, y si además logras dividirla en pequeños grupos en pugna, la tarea es aún más sencilla. Como dice el viejo y conocido refrán atribuido al romano Julio César, divide et impera. Y cuando digo controlar y subyugar, no lo digo desprevenidamente, ni lanzando predicciones futuras cual profeta desquiciado. Ya vivimos en sociedades hipercontroladas, tiranías no evidentes en donde el pensamiento disidente es satanizado, perseguido y hasta anulado. Hemos normalizado que los gobiernos y las grandes compañías tecnológicas se metan en la privacidad de nuestros hogares, que escuchen nuestras conversaciones telefónicas y espíen nuestros correos electrónicos, que nos impongan el enclaustramiento forzoso o nos limiten lo que podemos o no podemos comer bajo la premisa de que ellos saben lo que es mejor para nosotros. Mientras tanto, la agenda comunicacional nos machaca a diario conceptos que muchos equivocadamente llaman progres, como la renta universal, la ideología de género, las ciudades de 15 minutos y el transhumanismo, entre otros constructos o visiones de futuro idealizadas. Con esa narrativa monolítica han logrado que planteamientos abiertamente eugenistas como los del filósofo futurista Yuval Noah Harari, tan de moda actualmente, sean aplaudidos a rabiar en conferencias con cientos de personas, donde afirma que el ser humano debe ser yaqueado desde adentro, para controlarle hasta su biología y comportamiento. Este visionario establece una diferenciación entre humanos merecedores de existir y otros que no, en función de su productividad y aporte a la maquinaria económica y social idealizada, que es el mundo distópico al que nos quieren llevar. Bajo este esquema donde lo que importa es solo la capacidad de producir del ser humano máquina, ¿qué cabida hay para la empatía por el débil, el discapacitado, el desfavorecido o el marginado para valores como la justicia social, la solidaridad, la filantropía o el humanismo? La tercera razón es pura codicia de los mismos de siempre, el impuesto al carbón. Esto es imponer un impuesto a los bienes de consumo que requieran energía para su producción. Es decir, a prácticamente todos. Ese impuesto inicialmente lo asumirían las empresas productoras y luego nos será trasladado a todos nosotros, los consumidores, los pinches culpables del calentamiento global. Ciertamente es más fácil que estemos dispuestos a pagar más por todo cuando hemos sido nosotros mismos los responsables del calentamiento global del que personajes como Al Gore o Bill Gates y otros megáricos altruistas, con aviones privados supergeneradores de CO2, nos quieren salvar. Es en esos mismos aviones en los que viajan a todas esas cumbres, congresos y simposios en los que nos acusan a todos los demás mortales de ser los generadores del CO2 por ser demasiados. Hay otra gran razón para satanizar el CO2 y no otro gas en la narrativa del calentón global. Esta es de conveniencia argumentativa, ya que, si es cierto que el nivel de dióxido de carbono ha aumentado significativamente en la atmósfera últimamente, se calcula que este aumento es de al menos un 35% más desde la revolución industrial, y claro, los calentólogos se agarran de ahí para posicionar al CO2 como el villano del calentón, es decir, establecen que la correlación existente entre los dos factores, más CO2 y más temperatura global, da como concluyente que el aumento del CO2 explica el calentón. Funcionaría perfecto, a no ser porque en ciencia, correlación no significa necesariamente causalidad. Aquí hay que analizar detenidamente el orden de los factores.
De hecho, algunos científicos y expertos en clima sostienen que los cambios en la temperatura pueden preceder a los cambios en los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, y no al revés, como se suele pensar en la narrativa convencional del cambio climático. Esta teoría se basa en el estudio de registros paleoclimáticos, como los núcleos de hielo y los sedimentos marinos, que muestran que, en episodios de cambio climático pasados, los aumentos en la temperatura global se presentaron primero que los incrementos en los niveles de CO2 atmosférico. No obstante, aclarar que esto aún es un tema controversial. Pero avancemos en la discusión. Si no es el CO2 el villano y tampoco el ser humano y su industrialización, entonces ¿quién o qué carajos es el causante del aumento en la temperatura global? Simple, mi querido Watson, como lo afirman reconocidos astrofísicos como el Dr. Willy Sohn o la Dra. Sally Baliunas, disidentes del dogma climático, el responsable es el Sol, que desde finales de la década de 1970 hectáreas ha aumentado la radiación solar total o TSI por sus siglas en inglés, y sabemos que cada 11 años, con los ciclos solares periódicos se incrementan un poco más. No obstante, si le preguntas a un calentólogo te dirá que la radiación solar que recibe la Tierra no ha tenido grandes cambios en las últimas décadas y que por ende su impacto en la temperatura global es poco significativo. Bueno, en honor a la verdad solo podría decir que es un tema que suscita controversia entre los científicos, sino que les pregunten a los citados astrofísicos o no Baliunas. Pero además del Sol hay otro factor natural que también tiene una gran significancia en el calentamiento de la Tierra. Este factor son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son los rayos provenientes del espacio que surgen de la explosión de estrellas lejanas, que, al impactarnos, tienen una gran influencia en el clima. Esta correlación causal entre la intensidad de los rayos cósmicos que nos impactan y la temperatura global, la tenemos identificada desde hace décadas gracias a mediciones realizadas por satélites que así lo han demostrado, ya que influyen de manera directa en la cantidad de nubes que se forman en el cielo. Esto fue comprobado recientemente por investigaciones del Centro Nacional Espacial de Dinamarca, lideradas por el Dr. Henriques Bensmark, en las que se demostró que mientras más partículas cósmicas nos impacten, mayor nubosidad y obscuridad en el cielo, lo que causa enfriamiento en el clima y viceversa, ante menos partículas cósmicas en la atmósfera menos nubes y más calor. Estos estudios pudieron confirmar que la actividad cósmica es en la actualidad la más alta de los últimos 1000 años, lo que según los científicos daneses explica el calentamiento global por causas naturales y no antropogénicas. Entonces, y para no liarme más, ya que la idea no era exponer un tratado científico para el que tampoco tengo las calidades necesarias, solo quiero cerrar con una conclusión que intentaré sea más sugerente que radical. El tema del calentamiento global de pronto no es tan catastrófico como no lo pintan, con lo cual no afirmo que no sea real. Los datos demuestran que, sí que lo es, pero pareciera que hay muchísimo de alarmismo metido en la narrativa calentológica. Lo segundo es que solo de pronto el dogma cuasi religioso de que nosotros los seres humanos y nuestras emisiones de CO2 somos los culpables de calentar el planeta, de pronto requiere más sustentación y puede haber otros responsables más obvios. Finalmente, decir que aquella máxima de que existe un consenso abrumador sobre el dogma del calentamiento global tampoco es tan cierta y que hay mucho experto calificado en el tema que se opone a las conclusiones del lobby climático. Voy a dejarlo aquí y espero haber sembrado al menos una duda razonable sobre la falsedad del dogma del calentamiento global antropogénico y que ojalá generen algunos de ustedes el interés por investigar más en profundidad el tema, ya que las consecuencias de nuestra indiferencia o importaculismo pueden ser de máxima gravedad para nuestro futuro, sus hijos y sus nietos. Si nos tragamos entero este dogma de los calentólogos, los globalistas van a asumir que tienen patente de corso para imponer su ambicionado gobierno mundial. Si nosotros, las personas del común, nos creemos ser una plaga que está acabando con el planeta, seremos tratados como tal por esta camarilla de globalistas que buscan implantar una sociedad plutocrática corporativa y deshumanizada en el futuro inmediato. No se los permitamos.